Muy buen día. Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Diálogos USB, liderizado por el Decanato de Estudios Profesionales bajo la producción de la Dirección de Servicios Multimedia. En esta oportunidad, contamos con la presencia como invitada a este espacio de la doctora Rosa Virginia Ocaña, quien es profesora del Departamento de Planificación Urbana de la Universidad Simón Bolívar, experta en transporte público, y con quien estaremos conversando sobre la congestión vehicular en las ciudades venezolanas. Profesora Ocaña, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. ¿Cuál es la raíz del problema? Bueno, en realidad existe un desequilibrio, la congestión se forma porque existe un desequilibrio entre la vialidad que se ofrece, esa infraestructura vial, y el número de vehículos que circula sobre esa vialidad. Cuando hay, las vías se planifican, se conciben, se construyen para una circulación de tantos vehículos por hora. Cuando ese número es superado, entonces comienza a presentarse estos problemas de congestión. ¿Cuáles son los factores que agravan la situación descrita y cuáles son sus consecuencias? Existen factores de diversos tipos. Unos tienen que ver con el diseño de esas mismas vías y las condiciones en las cuales se encuentran. Si nosotros tenemos unas vías cuyas secciones no son homogéneas, pasan de 3 canales a 2, de 2 a 1 y sobre todo pasan de forma abrupta, entonces allí hay un problema. La gente habla de un efecto tipo embudo. Si además de eso tenemos vías que están en mal estado, al existir baches, al no existir señales adecuadas, entonces el conductor tiende a frenar y eso por supuesto tiene consecuencias sobre los vehículos que vienen detrás de él. También hay otro tipo de problemas como por ejemplo que es muy fuerte en Venezuela, el conductor indisciplinado. Ese conductor que no respeta las señales aunque existan, ese conductor que circula por el canal de la derecha, que no es un canal para circular, ese conductor que no respeta tampoco las luces de los semáforos, ese conductor que queda atravesado en mitad de una intersección y por supuesto pues va causando problemas. Ese es uno de los problemas que existen. Luego también está el hecho de que las vías se usan de otra manera, no se usan para circular, se usan como estacionamientos, o las vías se usan para, por ejemplo, venta de algún tipo de artículos, entonces ya se está usando para el comercio o se está usando como estacionamiento. Paradas mal ubicadas o vehículos de transporte público que circulan y se paran en cualquier parte. En las autopistas nosotros tenemos esos problemas, que los vehículos de transporte público prestan un servicio donde no pueden, porque bueno, las autopistas son vías se llaman vías expresas, son vías para circulación rápida. Al tener una parada, imagínense ustedes. Incluso nosotros hemos llegado al punto que peatones atraviesan las vías, eso es peligrosísimo, muy, muy peligroso. Entonces hay una cantidad de problemas que se van presentando y que por supuesto agravan esta situación. Conversemos ahora sobre cómo atender y resolver este problema. Bueno, como casi todos los problemas que tienen que ver con el transporte en general, el tema de la congestión vehicular, digamos que yo diría que el primer grave problema es que existe una cantidad de autoridades múltiples. Cuando nosotros vemos cuántas autoridades intervienen, por ejemplo, en el caso de Caracas, nos encontramos ante 16 autoridades. 16 autoridades que están en distintos niveles de gobierno y que muchas veces desarrollan acciones que son encontradas entre sí. Por supuesto, no pueden tener ningún resultado porque mientras un nivel o una de esas autoridades trabaja en un sentido, la otra implanta acciones que van hacia otro sentido. Entonces, el primer grave problema yo diría que es de orden institucional. Una cantidad de autoridades que participan
sin ningún tipo de coordinación, lo cual es realmente grave, y además de que no existe esta coordinación, no plantean una visión conjunta, una visión sistémica. El tránsito, cuando se habla de tránsito, en realidad tránsito son redes, tanto la parte física, la infraestructura, son redes, y también la circulación que se presenta sobre ellas. Bueno, si no se tiene una visión sistémica, una visión global, y además se plantean políticas públicas para obtener algunos resultados en función de una meta que se está planteando, pues por supuesto no se pueden tener resultados. Entonces, digamos que ese sería el primer elemento. Luego hay una cantidad de acciones que tienen que ver, una por el lado de la oferta y otra por el lado de la demanda. Las acciones que tienen que ver por el lado de la oferta es, por ejemplo, tenemos la vía. Una vía es un espacio que no se puede ampliar un día y disminuir el otro día, no se puede, pero sí se puede hacer un uso flexible. Cuando nosotros miramos los canales de contraflujo o los canales de contraflujo para vehículos de alta ocupación, en la autopista de Prados del Este en Caracas tenemos uno, entonces se está haciendo uso de esa vía, pero de una manera distinta, dependiendo de la hora del día, el día de la semana. En día laboral, en las horas pico, entonces en lugar de usar 3 pistas, se usan 4 en un sentido, y luego en la tarde, cuando retornan las personas de sus trabajos, se usa en el otro sentido. Esa es una de las medidas que además tiene bastante efecto visual y que la gente lo siente. Un canal más, 2 canales más, porque ¿qué es lo que ocurre? Cuando se planifica la vialidad, el hecho de planificar la vialidad utilizando el mayor factor de uso en hora pico puede ser extremadamente elevado el costo para simplemente atender un pequeño periodo del día, que sería construir un segundo piso en la autopista de Prados del Este, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿qué uso tendría eso? El resto del día eso estaría ocioso. ¿Cuánto cuesta eso a la sociedad? Entonces, preferiblemente tomar este tipo de medidas que no tiene un costo tan elevado como la construcción y sí tiene los efectos, porque se está ampliando esa capacidad vial. Por otro lado, nosotros tenemos que el uso de vehículos particulares con una ocupación de 1,2 personas o 1,5 personas por vehículo. Estás usando un espacio vial de 4 metros, mientras que, por ejemplo, tú usas un autobús que tiene 11 metros y puedes movilizar 80 personas. Entonces, 2 carros y medio, el espacio vial que usa 2 carros y medio, lo estaría usando un autobús llevando 80 personas, mientras 2 vehículos llevarían 3. Entonces, haciendo un mejor uso, donde, por supuesto, el vehículo particular tiene un uso excesivo del espacio con relación a la cantidad de personas que pueden movilizarse. En este sentido, entonces, se plantea, además de esas medidas de operación flexible de las vías, mejores sistemas de transporte público también con unas condiciones preferenciales, canales exclusivos para esos vehículos, de manera tal que se pueda movilizar muchísimo más personas y en mejores condiciones, en mejores tiempos. Porque ¿qué es lo que ocurre? El problema de la congestión no es la congestión en sí misma, sino todo lo que genera, todo lo que ya va generando. ¿Qué genera? Por supuesto, pérdidas de tiempo, lo cual es terrible para la sociedad, consumos excesivos de combustibles, emisiones de gases contaminantes, ruido también, y todo esto, por supuesto, va en desmedro de la calidad de vida de la gente, ¿okay?
Esas dos medidas de las que le he hablado son importantes. Hay otro tipo de medidas como por ejemplo coordinar los semáforos. Hay lo que se llama la ola verde, que uno toma una avenida y todos los semáforos van cambiando verde, 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 puedes circular rápidamente. Una vez que estás en rojo, bueno, ya para, pero tienes esa posibilidad de circular mucho más rápido. Esto se puede hacer incluso a través de semáforos que, la tecnología lo permite, y si esos semáforos se encuentran todos centralizados en un sistema de control, dependiendo de las horas del día o de las condiciones que se vayan presentando, puedes variar el funcionamiento de estos semáforos para permitirte también que puedas ir mucho más rápido y atender esas demandas que se están dando en ciertos puntos de la ciudad. También hay otras medidas que tienen que ver con la educación vial. Ante conductores indisciplinados, es importante entonces todo el tema de la educación vial, para que se entienda, porque todos formamos parte de esa sociedad y si no colaboramos, o sea, no es el otro el que causa congestión, yo también causo congestión, porque la gente siempre piensa que es el del lado, el que está delante, el que está atrás, pero yo no causo congestión. ¿Cuáles han sido los aportes que la Universidad Simón Bolívar ha hecho en esta materia? Bueno, en la Simón Bolívar existen 3 programas de transporte urbano desde hace muchísimos años, más de 25, o sea, más de 25 años. Estos 3 programas de posgrado, cada uno de los 3, primero tiene 1, 2 o 3 materias en el área de transporte. Nosotros contamos con un excelente profesor, que es el profesor Juan Carlos Sanane, que trabaja estos temas de tránsito, y otros profesores, la profesora Josefina Mundó, que también tiene preparación en el área, que brindan estas materias. Dentro de los cursos de posgrado se hacen muchísimos ejercicios prácticos, a lo mejor para solucionar el tema de una intersección. En los talleres se hacen también ejercicios prácticos en este sentido, o sea que nosotros estamos formando personal, porque además la mayoría de nuestros estudiantes de posgrado son funcionarios públicos, sean municipales, sean de gobernaciones o sean de la nación o de empresas que tienen que ver con esto, consultoras públicas o privadas. Metro de Caracas. Entonces, formamos personas para que atiendan técnicos para que atiendan este tipo de problemas que se pueden presentar. También se desarrollan tesis en el área, tanto tesis de especialización, que son sumamente prácticas, como tesis un poco más teóricas para aquellos estudiantes que realizan la maestría. En los talleres se atiende este tipo de problemas. Nosotros en el posgrado tenemos 2 talleres, taller 1, taller 2, donde como parte del transporte en una zona se estudia también todo lo que tiene que ver con el tránsito. La Universidad Simón Bolívar también cuenta con el Instituto de Estudios Regionales y Urbanos, donde se hace este tipo de estudios ya sea dentro de los planes de desarrollo urbano local, se atiende la parte de transporte y tránsito, o trabajos puntuales que pueden solicitarle algún organismo a las autoridades en algún momento dado. Finalmente, ¿podríamos mencionar algunas recomendaciones a los habitantes y gobernantes de este país que permitan mejorar la situación? Sí, yo creo que precisamente parte de los resultados de esos talleres, las tesis, nosotros tratamos de que sean difundidas ante estos organismos. Yo creo que la primera propuesta es un llamado a crear esa visión global de lo que es el tránsito y el transporte en una ciudad, y que sin esa visión global es poco lo que se puede avanzar. Luego a llevar a cabo estas acciones coordinadas para poder lograr algo.
nuestros profesores también han participado, por ejemplo, en el diseño, el montaje de un manual de normas de tránsito en Venezuela. El manual de señalización, eso está en manos de las autoridades, o sea que allí ya hay un aporte. Y luego a atender todos los que ya les he dicho en materia de atender esta oferta o atender la demanda también. Profesora Ocaña, inmensamente agradecido por la gentileza al aceptar conversar con nosotros y compartir su experiencia y conocimiento sobre la congestión vehicular en las ciudades venezolanas. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.